Esta es la ropa de un niño de 3 años, la cual fue hallada a gran altitud sobre la ladera de una montaña y la que oculta un oscuro misterio. El sábado 2 de octubre de 1999, Alin Atadero recibió a un grupo de la Red de Solteros Cristianos en su complejo turístico en Poudre Canyon, que se encuentra a unos 45 minutos al oeste de Fort Collins, Colorado. Aproximadamente a las 9 de la mañana, el grupo decidió realizar una caminata espontánea alrededor de un criadero de peces cercano, 8 kilómetros más al oeste de Poudre River Resort. Fue en ese momento que la hija de 6 años de Alin, Jocelyn, se acercó a su padre y le preguntó si podía ir a ver los peces. Jocelyn estaría acompañando a una amiga cercana de la familia y miembro del grupo al que nos referiremos como Janet. Alin tenía la impresión de que pasarían un tiempo en el criadero. Sabía que el área era fácil de caminar y le dio permiso a Jocelyn para ir con Janet. Prácticamente 10 minutos después, Jared se acercó a su padre con la misma petición. Al principio, Alin se resistió a la idea, pero varios miembros del grupo le aseguraron que lo vigilarían. Entre las dudas, finalmente Alin cedió y aceptó dejar que Jared acompañara a Janet y Jocelyn al criadero de peces. Luego, el grupo se dirigió al criadero. Pero expresaron su descontento con la zona y querían ir a la entrada del sendero real, y sin alertar a Alin, se detuvieron brevemente en Poudre Falls antes de continuar. El grupo llegó al Big South Trail a las 10:30 de la mañana, aproximadamente a 26 kilómetros del complejo. El Sendero del Gran Sur es un hermoso lugar de senderismo que discurre a lo largo del río Cache-la-Poudre. A pesar de su bello paisaje, el sendero no es un lugar apto para que los niños caminen, porque posee pendientes traicioneras y vastas áreas donde podrían ocurrir graves lesiones. Y es importante notar que en el grupo de 11 excursionistas nadie había sido presentado entre sí y no había organización. Según las declaraciones del informe del alguacil del condado de Larimer, los excursionistas se dividieron en 3 grupos. El primer y segundo grupo comenzaron su caminata alrededor de las 10:40 am. Y el último grupo alrededor de las 10:50 de la mañana. Jared era un enérgico niño de 3 años que estaba emocionado de estar en la naturaleza. Según el informe del alguacil, el niño subió por el sendero alejándose de Janice, quien asumió que los otros miembros le ayudarían a retenerlo hasta que ella lo alcanzara. También dijeron que una mujer que subía por el sendero delante de Janet le gritó a Jared que no se adelantara demasiado. Esta mujer le dijo a las autoridades que Jared no estaba obedeciendo ninguna orden verbal de mantenerse cerca más allá de girar la cabeza hacia atrás brevemente. A medida que avanzaban por el sendero, los grupos se detenían de vez en cuando y contemplaban el paisaje. En un momento dado aparecieron 2 pescadores que se acercaron al grupo y pasaron junto a Jared, cuando de repente Jared corrió hacia ellos y los siguió hasta que desaparecieron al doblar una curva. Uno de los miembros del grupo le dijo una vez más que no se adelantara demasiado y mencionó a los demás que alguien necesitaba vigilar mejor al niño. Sin embargo, después de decir esto, los miembros del grupo volvieron a hablar entre ellos y lo perdieron de vista. Esto fue alrededor de las 11:20 am, 40 minutos después de que los 2 primeros grupos se dirigieran al sendero. La mujer que le dijo a Jared que se quedara cerca declararía más tarde que alrededor de las 11:30 de la mañana. Se preocupó por su paradero y que el grupo comenzó a detenerse y escuchar sonidos. Jared y los pescadores se separaron, ya que los 2 bajaron al río a pescar y Jared se quedó en el sendero. Más tarde, Jared volvió a encontrarlos pescando con mosca en el río Cache-la-Poudre y les preguntó si había osos en el bosque. Ellos respondieron que no queriendo asustar al niño, ya que sabían que en la región habitaban osos y otros animales. Al parecer, Jared asintió y volvió al sendero. Los pescadores simplemente lo dejaron ir. Los detalles se vuelven menos claros en este punto. Después de encontrarse con los pescadores, según el informe,
Jared se dirigió a una zona próxima a un campo de rocas en dirección al lago Peterson, que se encontraba a otros 8 kilómetros por el sendero. En algún momento entre las 11:30 y las 12, el grupo oyó el grito de un niño. Aunque algunos lo interpretaron inicialmente como un grito juguetón, Janet dijo que parecía asustado, y Jocelyn le dijo a Alin que ella también lo había oído. Le pregunté, ¿qué tipo de grito fue? Como si alguien estuviera siendo atacado o alguien jugando con alguien. Ella dijo que sonaba como un grito juguetón, como si alguien se acercara para tocarlo. Después de que se dieron cuenta que Jared había desaparecido, comenzaron a buscarlo por el sendero aproximadamente 1 hora. Y cabe mencionar que a lo largo del Gran Sur hay una serie de campamentos ubicados sobre el sendero, donde Jared fue visto por última vez en algún lugar alrededor del campamento número 2 o 3. Los excursionistas se encontraron con varias personas más a lo largo del sendero y preguntaron si habían visto a Jared, pero sus respuestas fueron negativas. Una de ellas, una mujer que llegó con su marido, había salido a correr por el sendero mientras él pescaba en el río y se encontró con el grupo que buscaba a Jared, pero no vio a nadie sospechoso, ni vio al niño. Los pescadores dijeron más tarde que vieron a una pareja mayor subiendo por el sendero con equipos de pesca. Ellos tampoco habían visto al niño ni a nadie que pareciera sospechoso. La ansiedad y la inminente preocupación de todos los llevó a que 2 miembros del grupo regresaran al complejo para contárselo a Alin, mientras que los demás se quedaron buscando desesperadamente. Dijeron, tienes que sentarte. Algo le pasó a Jared. Les pregunté, ¿qué le pasó a Jared? Pensando que se había caído y se había lastimado. Dijeron, está bien, solo que no podemos encontrarlo, recordó Alin. Alin corrió hacia su auto y les preguntó a dónde íbamos. Le dijeron que a 24 o 25 kilómetros por la carretera. Alin le respondió, ¿hablas en serio? ¿Cómo llegaron tan lejos por la carretera? Cuando Alin se enteró de lo ocurrido y de lo lejos que habían llegado, tomó un walkie-talkie, se subió a su vehículo y mientras conducía hacia la entrada del sendero gritaba, ¡perdieron a mi bebé! ¡Perdieron a mi bebé! Y golpeándome el pecho todo el camino hasta allí. Butch, el gerente del complejo, llamó inmediatamente a los equipos de búsqueda y rescate. Alin corrió por el sendero llamando a Jared con todos los nombres familiares que se le ocurrían. Jared, J-Rod, Bro, etc. Corrió unos 400 metros hasta el sendero y se sintió abrumado por la inmensidad del área. Y no estoy seguro exactamente de cuánto avanzamos por el sendero, pero me detuve y me di cuenta. Oh, Dios mío, esto va a ser. Esto no es lo que yo pensaba que era. Simplemente no puedo llegar hasta aquí y encontrarlo. Al final se volvió a la entrada del sendero para pedirle al gerente del complejo que llamara a la oficina del alguacil del condado de Larimer, pero el gerente ya había alertado a las autoridades y también para asegurarse de que su hija Jocelyn estaba a salvo y segura. Al llegar a la entrada del sendero, un ayudante del alguacil y un miembro de búsqueda y rescate del condado de Larimer venían junto con Jocelyn, los cuales luego comenzaron a tomarle declaración mientras otro avanzaba por el camino en busca de Jared. Poco después llegaron los equipos de búsqueda y rescate. Jocelyn, que ahora es mayor, dijo que no tiene muchos recuerdos vívidos de los acontecimientos, pero sí recuerda a su padre regresando del sendero sin Jared. Uno de esos recuerdos fue cuando estaba en el complejo abrazando a mi papá, que estaba arrodillado o en cuclillas y lloraba, y luego lo envolví con mis brazos porque me di cuenta de lo serio que era esto. Bill Nelson, ahora un subalguacil retirado de la oficina del alguacil del condado de Larimer, estuvo a cargo de la búsqueda de Jared. Cuando llegaron los investigadores, parecía que se trataba simplemente de otra misión, dijo en una entrevista. Claro que sí. Pensé que lo encontraríamos. Sí, era un niño pequeño, pero pensé que deberíamos poder entrar allí con nuestra gente y hacer lo que hacemos y lo que hemos hecho cientos de veces, encontrar a la persona. Podría llevarnos unas horas encontrar al niño llorando o escondido en algún lugar cercano, pero terminaríamos antes de la medianoche.
Nelson dijo que fue a su vehículo a tomar una siesta justo antes de la medianoche y le dijo a su personal que lo despertaran cuando encontraran al niño. Cuando se despertó a la mañana siguiente en el asiento delantero de su camioneta, se preocupó. La búsqueda de Jared no había salido como estaba previsto, ni tampoco lo haría. Durante la semana siguiente se produjeron una serie de eventos desafortunados e inexplicables. El domingo por la mañana, Allen y Jocelyn oyeron el sonido de un helicóptero de búsqueda que se dirigía hacia el cañón. Recuerdo que le dije a Jocelyn, «Mira, ahí está el helicóptero. Van a encontrar a tu hermano». Y lo vimos volar sobre nosotros. En lugar de buscar a Jared en ese vuelo, el helicóptero de la base de la Fuerza Aérea en Cheyenne, Wyoming, voló a lo que entonces era el aeropuerto municipal de Fort Collins Loveland para reabastecerse de combustible. Cuando el helicóptero regresó, tuvo problemas con la carga de combustible y las condiciones de la montaña y se detuvo, cayendo 30 metros y estrellándose en el Big South Trail. A bordo estaban 4 miembros de la Fuerza Aérea y Mark Sheets, un residente de Loveland y miembro de búsqueda y rescate del condado de Larimer. Sheets, quien se retiró del equipo de búsqueda y rescate en 2017, recuerda el momento antes del impacto. Dije por el intercomunicador que necesitábamos altura ahora, y recuerdo que el piloto dijo, «Lo sé, pero no puedo. Vamos a entrar», dijo. Para mí, eso era el código para prepararse para el impacto. Sheets era el único miembro de la tripulación que no estaba sentado en un asiento. Estaba en el suelo con la puerta abierta. Vio cómo los rotores golpeaban las copas de los árboles y cómo trozos del helicóptero salían volando hacia el bosque. Intentó cerrar la puerta, pero una rama cortada de un árbol la atravesó y golpeó al médico de la Fuerza Aérea que estaba a bordo, fracturándole la cuenca del ojo. Sheets dijo que el helicóptero siguió desintegrándose mientras se estrellaba en el sendero. El fuselaje se partió en 3 pedazos y los motores a reacción, que todavía estaban en funcionamiento, sonaron durante horas hasta que se agotó el combustible. La tripulación de la Fuerza Aérea logró salir del helicóptero, dijo Sheets, pero él quedó atrapado. Los miembros de búsqueda y rescate que se encontraban cerca corrieron hacia el helicóptero derribado. Rompieron una ventana y lograron sacar a Sheets, que estaba inconsciente. Sheets, que no llevaba casco para poder comunicarse con el piloto con auriculares, sufrió una conmoción cerebral grave y un corte de 33 centímetros en forma de L que le dejó el fémur al descubierto. También sufrió 3 fracturas en la zona lumbar y un hombro, según presume, por haber sido rescatado de los restos de la aeronave. Eso me enfureció porque quería estar allí haciendo algo útil. Justin Smith, quien era sargento del departamento y oficial de información pública durante la búsqueda, dijo que el accidente se sumó al estrés de una búsqueda que se volvió más frustrante a medida que los medios nacionales tomaron nota. Camiones de televisión y reporteros de periódicos comenzaron a llegar al Gran Sur. La tormenta perfecta se estuvo gestando. Recuerdo que desde el primer momento de ese segundo día, nos dimos cuenta rápidamente a lo que nos enfrentábamos. Teníamos a los equipos de búsqueda allí y los sacaban en camillas. Había un niño desaparecido durante la noche. La Fuerza Aérea estaba cerrando el lugar del accidente. Emocionalmente fue devastador y se podía ver en los ojos de todos los involucrados. Los camiones con satélites de televisión, 17 en un momento, se alinearon a lo largo de la carretera 14 de Colorado, con presentadoras con abrigos de piel caminando alrededor y cualquiera y todos llamándonos para pedirnos información. La desaparición de Jared Atadero se había convertido en un espectáculo internacional. A medida que la búsqueda se prolongaba hasta el tercer día, los investigadores peinaron las orillas del río y subieron por las empinadas laderas. Los equipos de buceo investigaron en las pequeñas pozas que quedaban en el estrecho y lento río. Además, un avión se sumó a la misión y pasó volando por el área. Al igual que un helicóptero Lama de Geo 6 Helicopters en Fort Collins, se unió a los equipos de búsqueda, pero inesperadamente se topó con fuertes vientos que requirieron de toda la potencia para evitar estrellarse. Poco después,
El helicóptero regresó a Fort Collins. Con cada intensa hora en que los buscadores no obtenían resultados, la avalancha de preguntas presionaron aún más a las fuerzas del orden y a los buscadores. Cada vez más personas bien intencionadas pero mal equipadas insistían a la oficina del alguacil y al departamento de búsqueda y rescate para que les permitieran ayudar. Su desaparición fue tan llamativa en los titulares de la prensa que atrajo la atención de los mediums, que ofrecieron su ayuda afirmando saber dónde los buscadores podrían encontrar a Jared. Igualmente, un hombre descalzo con una mula se presentó en el lugar de la búsqueda dispuesto a buscarlo. También un indio americano acudió a realizar un ritual pidiendo a la montaña que les entregara al niño. Extrañamente, el alguacil a cargo de la búsqueda rechazó prácticamente toda comunicación con la familia y les amenazó con arrestarlos si intentaban ayudar en la búsqueda. Algunas personas, entre las que se encontraban miembros de la familia Atadero, se hicieron pasar por un grupo de observadores de aves al que, inexplicablemente, se les permitió la entrada al sendero. Debido a las constantes negaciones por parte de las autoridades, los ataderos se vieron obligados a recurrir a la prensa de Colorado para conocer cualquier novedad sobre el caso. Asimismo, equipos experimentados de perros rastreadores y sus adiestradores, como muchos voluntarios de búsqueda y rescate, fueron rechazados sin tomar nombres ni números en caso de necesitarlos. De igual modo, 2 rastreadores que sirvieron en las fuerzas especiales del ejército fueron tratados con desprecio por el alguacil Alderden. Uno de ellos, un ranger del ejército conocido como Sioux, rastreó el último punto conocido de Jared hasta una cresta elevada por encima del sendero. El alguacil se negó a enviar a nadie para confirmar esto, diciendo que un helicóptero ya había estado allí y no encontraron nada, y es necesario señalar que esta ubicación se convertiría en una parte importante más tarde. El segundo rastreador, un antiguo boina verde y personalidad muy conocida en Colorado, fue rechazado en un principio personalmente por el alguacil, pero consiguió entrar en el sendero amenazando con hablar al respecto con los medios de comunicación. Asimismo, un escritor muy conocido en el estado de Colorado amenazó con utilizar sus contactos en la prensa para presionar al alguacil. Posteriormente se le permitió ingresar al sendero para buscar señales. Se convirtió en un tornado, un huracán, la tormenta más grande de nuestras vidas. En ese momento los critiqué porque cuando estás en una situación de supervivencia, quieres que se haga todo lo que se pueda y a veces pensé que podrían haber hecho mucho más. Nelson dijo que las cosas se pusieron tan tensas entre la familia y los buscadores que tuvo que llevar a Allen y su familia a caminar por el sendero para resolver las cosas. Allen y su familia estaban seguros de que Jared había sido secuestrado porque no pudimos encontrarlo. Yo podría haber sentido lo mismo si se tratara de mi hijo, pero sabíamos que el secuestro era poco probable. Era una teoría que, a pesar de las adversidades, estuvo ganando terreno. ¿Pero quién pudo haber secuestrado a Jared? Los investigadores interrogaron a todos, desde Allen hasta los miembros del grupo de solteros cristianos y los pescadores que presumiblemente fueron los últimos en ver a Jared. Hablaron con la exesposa de Allen, quien vivía en San Diego, y que luego llegó a Colorado después de enterarse de la desaparición de Jared. A pesar de que no hubo banderas rojas, Hubo gente que quiso señalar la teoría de la conspiración del secuestro, pero nada se concretó. ¿Cómo pudieron capturar a este chico en el bosque en tan poco tiempo y luego escapar sin que nadie los viera? Simplemente no era probable. Solo hay una manera fácil de salir del estrecho cañón: volver a bajar por el sendero. El día de la desaparición de Jared, uno de los primeros buscadores caminó rápidamente hasta donde la nieve cubría el sendero y no vio huellas. Caminar por ambos lados del estrecho cañón requeriría una subida de entre 300 y casi 600 metros verticales, a través del espeso bosque y troncos caídos en una pendiente de 45 grados. Sin embargo, se ignoraron pistas importantes. En particular, la de un guardabosques que vio la foto de Jared en las noticias de la noche siguiente a la desaparición del niño, e informó de un avistamiento en el Parque Nacional de Mesa Verde de un niño corriendo que se le acercaba a un sujeto y quería tomarle la mano, algo que Allen reconoció como un rasgo de la personalidad de Jared.
el guardabosques había recordado que el niño estaba con un hombre que lo llamaba algo que sonaba como Gerald. Las autoridades ignoraron por completo esta pista, a pesar de que el alguacil afirmó que habían llamado a los responsables de Mesa Verde para verificarlo. También una mujer que descubrió el incidente mediante el informativo se ofreció voluntaria para ayudar a la familia Atadero, pero fue arrestada más tarde por inventar información a la policía. En un momento dado, Allen recibió una llamada telefónica de alguien que se identificó como trabajador de la oficina del alguacil, pero se negó a dar su nombre. Le dijo a Allen que no le estaban diciendo la verdad y que cuando salieran a la luz los verdaderos hechos del caso, se identificarían y apoyarían a Allen para corroborar estas revelaciones. Nunca más volvió a saber de este individuo. A medida que el rastro de Jared se enfriaba, el alguacil se reunió en la oficina con Allen y su familia y tomó la difícil decisión de cancelar la búsqueda oficial después de una semana. A otros se les permitió continuar la búsqueda por su cuenta. A pesar de la cobertura internacional y de los esfuerzos de algunos de los mejores equipos de búsqueda y rescate del estado, Jared no fue encontrado. Ante las cámaras, el alguacil defendió la teoría del ataque de un puma. Entre bastidores, dijo a los Atadero que creía que Jared se había ahogado en el río y que su cuerpo tardaría 5 años en salir a la superficie debido al frío del agua. Recuerdo que el sábado, después de que cancelaran la búsqueda, fui al armario de Jared y guardé su ropa sucia y recogí el tanque y los soldados de juguete de la bañera, donde, el día antes de su desaparición, se había bañado. Me di cuenta de que nunca lo volvería a ver. Tenía sus juguetes, pero no a mi bebé. En definitiva, el caso se cerró oficialmente en el año 2003. Aunque la búsqueda de Jared se desvaneció, los engaños continuaron persiguiendo a Allen durante años. Una mujer de Fort Collins fue acusada de afirmar falsamente y en repetidas ocasiones que conocía a una mujer que secuestró a Jared. De costa a costa se han oído rumores de que Jared había sido visto con vida. También un hombre de California que durante años afirmó ser Jared, aunque las pruebas de ADN han demostrado lo contrario, fue arrestado en el condado de Douglas, cerca de donde vive Allen, por violar una orden de alejamiento en su contra. Durante muchos años, se abría una puerta que conducía a otra puerta que conducía a otra puerta. Era agotador tener la esperanza de que la siguiente puerta fuera la respuesta, que la siguiente persona nos ayudara, que luego descubriéramos exactamente qué le había pasado a Jared. Dijo Deborah Atadero, ex esposa de Allen, y así lo hicieron. O, al menos, encontraron más migas de pan. Un sorprendente giro de los acontecimientos ocurrió casi 4 años después de la desaparición de Jared. Los empresarios y socios excursionistas de Fort Collins, Gary Watts y Rob Osborne, mientras estuvieron caminando fuera del sendero en el área de Big South Trail, se toparon con una zapatilla de tenis blanca de Tarzán en una pendiente de talud a unos 150 metros verticales por encima del sendero. Luego encontraron la otra zapatilla, un suéter de polar marrón y un pantalón de chándal azul al revés. Una de las perneras del pantalón estaba prácticamente desparramada por los pájaros que usaban el material para sus nidos. Watts y Osborne supieron inmediatamente a quién habían descubierto. La cuestión es que estuvimos allí una semana antes y hablamos bastante sobre los distintos escenarios de su desaparición. Entonces nos topamos con la ropa y el misterio quedó resuelto. Cuando vimos la ropa, supe exactamente qué le había pasado. Un puma lo había matado. Pensamos que encontrar esos objetos podría ser una forma de cerrar el capítulo para la familia. Dijo Osborne, propietario del restaurante y bar Avogadro's Number en Fort Collins. Fotografiaron el área y la ropa tal como la encontraron. Dieron vuelta una bolsa de pan y se llevaron el suéter de polar y la zapatilla a la oficina del alguacil al día siguiente, ya que no regresaron a Fort Collins hasta tarde esa noche. Al día siguiente, los investigadores tardaron aproximadamente 1 hora en llegar al lugar cerca del campamento 2, donde encontraron la ropa restante esparcida en un área de unos 8 metros. Algunas de las prendas estaban resguardadas de los elementos y otras estaban expuestas.
Mientras que el suéter de tela tenía lo que parecían ser marcas de punción y los pantalones estaban desgarrados, las zapatillas de nylon estaban poco desgastadas. El lugar en el que se recuperaron estos objetos se encuentra a unos 10 metros al norte del lugar que Soak intentó señalar al alguacil. Este sitio se encuentra a 150 metros verticales por encima del sendero. La distancia real al suelo es de 450 metros, muy lejos del río. Ellos lograron encontrar lo que más de 200 buscadores entrenados, un equipo de buceo, una docena de equipos de perros, rastreadores profesionales y un avión de búsqueda no pudieron. Jared Atadero, o lo que quedaba de él. Más tarde se convocó una rueda de prensa y se presentó la teoría del ataque del puma, la cual se convirtió en la teoría predominante entre los funcionarios. En los registros históricos se demostró que un puma mató a un chico de 18 años cerca de Idaho Springs en 1991, y también un niño de 10 años en 1997 en el cercano Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Los expertos en vida silvestre dijeron que no se necesitaría mucho para que un puma se lleve a un niño de 3 años fuera del camino. Sin embargo, se mostraron escépticos. Fox News consultó al doctor Michael Baden, un médico forense muy respetado, que comentó ampliamente la falta de restos humanos en el lugar. Afirmó que se encontrarían huesos pequeños en las zapatillas y que al menos se encontraría un diente. Una semana después, un equipo de forenses llamado NecroSearch ascendió a la ladera de la montaña para peinar la zona en busca de restos y lograron encontrar un único diente sobre un tronco y la parte superior de un cráneo bajo un árbol. Uno de nuestros miembros estuvo caminando y a punto de pisar un arbusto cuando un compañero que estuvo justo debajo de él vio el cráneo debajo de la planta. Recuerdo que Alin estuvo allí con nosotros. Preguntó si podía sostener el cráneo de su hijo, y fue una situación muy triste. Dijo Don Davis, un miembro de búsqueda y rescate que participó en la búsqueda. Aunque el cráneo tenía algunos restos en su interior, el diente estuvo libre de restos y a la intemperie, sin haber sido afectado por los elementos durante 3 inviernos de montaña. Según el informe del equipo de búsqueda y rescate, los buscadores a pie nunca llegaron a la altura de donde se encontraron el cráneo y el diente de Jared. El helicóptero de la Fuerza Aérea probablemente habría buscado en la zona si no se hubiera estrellado. Al realizar las primeras pruebas de ADN, los analistas tuvieron dificultades. En un principio, los especialistas dieron al cráneo una coincidencia del 86%, un porcentaje que no suele ser concluyente, y la única pieza dental que se había hallado se destruyó durante las pruebas. Sin embargo, los resultados de las analíticas se entregaron a Alin sin más explicaciones. Posteriormente, Alin pidió ayuda a un laboratorio de pruebas de otro estado, que señaló errores de apreciación en el informe y que los electroferogramas, lectura de los resultados de ADN, sugerían la presencia de 2 conjuntos de ADN en el diente, el cual había sido pulverizado como parte del proceso de prueba y desechado. Un segundo intento se saldó con frustración, ya que el huracán Katrina devastó la costa del Golfo y colapsó a la empresa tejana con los restos de las víctimas. Alin llamaba una vez al mes para comprobar el estado, y al final le dijeron que dejara de llamar y aceptara que nunca tendría la respuesta que buscaba. Esto enfureció a Alin y dejó claros sus sentimientos a la empresa. Al día siguiente, recibió una llamada del bufete que exclamaba que el cráneo pertenecía a Jared. Él lo cuestionó intensamente, y el representante al teléfono no le dio ninguna explicación de cómo habían llegado a esa conclusión tan rápidamente. No fue hasta años más tarde, cuando Alin consiguió por fin una coincidencia del 100% tras un tercer y último intento de identificar el cráneo, y no se proporcionó ningún documento con los resultados. Una vez que escuchas eso, toda esperanza de que esté vivo o en otro lugar desaparece. Pruebas adicionales realizadas por la Oficina de Investigaciones de Colorado, que incluyeron la búsqueda de sangre y pelo en la ropa que encontraron los excursionistas, revelaron poco sobre lo que mató a Jared. Su certificado de defunción indica que la causa de la muerte fue indeterminada, probable ataque de un puma. No estoy seguro de que algún día lo sepamos al 100%, pero en este punto de mi vida no estoy seguro de que importe.
Las inevitables cascadas de teorías y especulaciones que se generaron de la voz popular siempre resultaron ser un arma de doble filo cuando se trató de llegar a la verdad. No obstante, algunas de las más prevalentes siguen vivas hasta hoy. El escenario del ataque de un puma, a pesar de ser la teoría no relacionada con un secuestro más predominante y discutida sobre la desaparición de Jared, tiene la mayor cantidad de evidencia en su contra. Durante la semana de búsqueda inicial, los rastreadores encontraron huellas de puma cerca del área donde Jared fue visto por última vez. Estas huellas se cruzaron con lo que un rastreador experimentado pensó que era la huella de un niño pequeño. También hubo una disputa entre los rastreadores sobre si las huellas fueron realmente hechas por un niño o eran de un oso, que a veces puede parecerse a una huella humana. Sin embargo, independientemente del tipo de huellas, 3 individuos de la División de Vida Silvestre concluyeron que las huellas de puma eran más antiguas que las huellas más pequeñas, que probablemente eran de un oso. El rastreador que las descubrió, Sow, le dijo a Allen que estaba seguro de que el felino nunca vio a Jared. El personal de la división estuvo de acuerdo y no pudo encontrar evidencia de un ataque en ninguna parte ni evidencia que apoyara la teoría. En el libro de Allen Missing, When the Sun Sets, incluye una serie de correos electrónicos que recibió en respuesta a consultas realizadas a especialistas en pumas, después de que la ropa y los restos fueron recuperados en junio del año 2003. Sus respuestas fueron reveladoras. Primero, como padre de 3 hijos, ofrezco mi más profunda empatía por su pérdida. Está sufriendo la peor pesadilla de cualquier padre. Encuentro muy poco probable que un puma pueda dar la vuelta a los pantalones completamente. No diré imposible, pero diría 99% improbable. Al revés, sin rastro de sangre sería lo más cercano a lo imposible que puedo imaginar. Steve, 14 de marzo de 2015. Entre otros correos más que recibió apuntando a lo mismo, la prueba más contundente que se desprende de la investigación es el informe presentado por el equipo de recuperación de NecroSearch que cita: la imposibilidad de localizar otros restos deja varias preguntas abiertas, sobre todo la ubicación del sitio principal de carroñeo y descomposición. La ubicación 1 parece la mejor candidata dada la presencia de la ropa. Sin embargo, la ausencia de manchas que pudieran provenir de sangre o fluidos de descomposición indica que fueron removidos de o por la víctima. En consecuencia, la ropa no puede ser inequívocamente de la víctima antes de que se produjera una hemorragia o descomposición significativas. Además, no se recuperó ninguna prueba que proporcionara motivos para rechazar la opinión de que la depredación por un gran carnívoro, posiblemente un puma, sea la explicación más plausible de la muerte del individuo, cuyos restos fueron recuperados en la búsqueda reportada aquí. Si se demuestra que los restos son los de Jared Atadero, entonces daría la impresión de que fue capturado por un gran carnívoro, muy probablemente un puma, en su última incursión lejos del grupo con el que estaba de excursión. Las actividades de otros excursionistas en la evidencia y la búsqueda posterior al descubrimiento de la desaparición de Jared habrían alentado al animal a alejarse del lugar de la matanza, que debía haber estado bastante cerca del Big South Trail, a un lugar más seguro. No hubo sangre, ni fluidos de descomposición, ni un solo rastro de ADN en la ropa. Los pelos encontrados en las prendas se descubrió que no eran humanos ni de león de montaña. Sobre la cuestionada teoría del ahogamiento, Allen Atadero presionó al alguacil Alderden durante una llamada telefónica para que confesara sobre lo que creía que le había pasado a Jared, después de que admitiera que impulsó la teoría del puma para apaciguar a la prensa. Declaró con naturalidad que pensaba que Jared se ahogó en el río y no sería recuperado durante años debido a las frías aguas. Sin embargo, el río estuvo en su nivel estacional más bajo, con grandes manchas frecuentes de lecho desnudo. No obstante, en oposición a los dichos del alguacil, el expediente indica que los equipos de buceo que buscaron el cuerpo de Jared en el río Cache-la-Poudre informaron de un 95 a 100% de probabilidades de detección. Incluso cuando el río empezó a cubrirse de nieve y hielo durante la semana inicial de búsqueda, los buzos informaron de una probabilidad de detección del 60%.
Después de haber trabajado en un largo tramo de río varias veces con múltiples equipos, era virtualmente imposible que incluso el cuerpo de un niño pequeño pasara desapercibido. El exoficial de policía David Paulides, que ahora es investigador, escritor y fundador del grupo North America Bigfoot Search, es conocido por una serie de libros titulados Missing 411 y algunos documentales autoeditados, el cual defiende fervientemente la existencia de Pie Grande. Ha mencionado el caso de Jared Atadero como uno más de una extensa casuística de misteriosas e inexplicables desapariciones en los bosques y parques nacionales. Pero, ¿acaso es posible que Jared haya sido abducido por un gran homínido o ser desconocido? En una entrevista que se realizó en el canal Thunder Street, Allen dijo que mientras gestionaba su página de Facebook para Jared, tuvo lugar una curiosa conversación con una antropóloga. Ella comentó sobre unos finos arañazos y marcas en el cráneo, y afirmó con seguridad que se habían hecho al ser arrastrado por el agua sobre rocas de río. Al parecer, no se dio cuenta en ese momento de la altura a la que habían sido descubiertos los restos. Una vez que notó este detalle que había señalado Atadero, la conversación fue posteriormente borrada, pero Allen instintivamente hizo una copia del chat y la mantuvo guardada. Me contactó una mujer profesional que estudia. Dijo que estudia a la gente, estudia huesos, antigüedades y todo eso. Y sí, ella apareció y fue realmente interesante, porque ella estuvo muy entusiasmada, ayudándome y estuvo contándome todo tipo de cosas y me dijo que yo sé exactamente qué causó esos rasguños. Dijo que la causa de esos rasguños es cuando el hueso está rodando en el río y está golpeando las rocas y todo eso en el río. Eso es lo que causa los rasguños. Una de las cosas que también dijo sobre la mandíbula inferior, la mandíbula se romperá con bastante facilidad y que a medida que va rodando a través del río va a perder la mandíbula inferior y luego perderá los dientes y todo. Bueno, sabes, está bien, no hay problema, le dije. No entiende, le dije, que cuando ellos encontraron el cráneo de Jared, el diente que encontraron era de la mandíbula inferior, así que es de la mandíbula inferior. ¿Cómo puede ser? Dijiste que si está rodando por el río, sabes que la mandíbula inferior va a romperse y esos dientes van a salirse. Entonces, ¿cómo pueden estar juntos? Y ella dijo, bueno, ya sabes, no lo sé y todo eso. Entonces ella salió y me dijo, ¿sabes qué creo? La razón por la que encontraron esto es que cuando lo encontraron, todo fue porque el cañón probablemente se inundó en algún momento. Y cuando se inundó, depositó esas cosas nuevamente en la ladera y luego le dije, bueno, dije, Dios, todo eso suena plausible, pero tienes que entender que dije que esto fue encontrado. Quiero decir, si toma la parte inferior de la montaña, a 150 metros aquí arriba y el río está muy abajo aquí. Dije que no hubo inundación en este mundo ahora mismo que haya inundado 150 metros el cañón neto y que depositara esto hasta 150 metros arriba en la ladera del cañón. Dije, además de eso, ¿cómo se depositaron a 200 metros su ropa en el cañón? Todo encaja. Y ella estuvo bastante desconcertada por ello y entonces ella dijo, ¿sabes qué? Déjame hablar con mi amiga otra vez y repasar sobre algunas cosas. Luego quería un mapa que mostrara todas las ubicaciones y tengo un mapa de eso. Así que le dije, lo del mapa y lo interesante fue que después de todo, después de guardar cada teoría que ella dijo que debería ser plausible, cuando lo cuestioné por la ubicación de las cosas, ella dejó de contactarme. También mencionó que no es un experto forense. Sin embargo, logró comparar las marcas con otros ejemplos conocidos de restos óseos recuperados en el agua, los cuales resultaron ser muy consistentes. Él dijo que no cree en las coincidencias, y el hecho de que el ahogamiento fuera la teoría preferida del alguacil en el caso es bastante extraño. Aunque rara vez se discute la teoría de la lesión, de que Jared se había golpeado en algún lugar a lo largo del camino, esta fue completamente desacreditada por las narices altamente sensibles de los perros rastreadores. Tras suspender la búsqueda inicial, un adiestrador llevó a su perro en la modalidad de rastreo de cadáveres a lo largo de Pingree Park Road, que atraviesa la cresta sur del Cañón Pudre. El perro logró captar un rastro, que les llevó a un antiguo túnel de una mina con la entrada derrumbada. Después de que las autoridades retiraran los escombros,
lograron recuperar el cuerpo de una adolescente que había sido secuestrada y asesinada 17 años antes. Según el adiestrador, si una impresión de olor hubiera permanecido en la zona, habría sido mucho más fácil de localizar a lo largo del sendero, sobre todo después de haber conseguido los objetos adecuados para el rastreo. Lo que nos lleva a considerar que si un niño herido hubiera gritado o llorado durante un periodo prolongado, o, en el caso de inconsciencia o muerte, su olor permanecería en el lugar de reposo. Sorpresivamente, alrededor del año 2009, Allen recibió una llamada telefónica de un periodista donde él afirmaba que alguien le había dejado un mensaje en el buzón de voz que decía que se iba a producir una detención en el caso de Jared Atadero, pero sin dejar ninguna pista sobre la identidad de la persona que llamaba. No se ha determinado si alguna de estas llamadas fueron legítimas. El experto en supervivencia Les Stroud y presentador del programa Survivorman emitido en Discovery Channel comentó: Creo que lo que está sucediendo está más allá de nuestra comprensión. En muchos de estos casos, los equipos de búsqueda y rescate, o los voluntarios que realizan la búsqueda, ya han recorrido ciertas zonas, no una ni dos veces, sino incluso decenas de veces. Y luego encuentran al niño allí tal vez un año, tal vez algunos años después. Allen, Deborah y miembros de la familia celebran el cumpleaños de Jared, el 2 de enero de 1996, todos los años con un pastel. Todos los años le cantamos el feliz cumpleaños y cada año, Allen apenas pronuncia las 2 primeras palabras cuando se pone a llorar, pero creemos que es importante homenajearlo. Cuando Jocelyn se casó, reservaron un lugar para Jared en la recepción, adornado con su adorado sombrero de los Raiders. Un mes antes de la boda, Allen caminó hasta el lugar donde encontraron los restos de Jared y le dejó una invitación de boda. Sé que algún día lo volveré a ver. Cuando lo haga, me acercaré a él y le diré: Jared, cuéntame qué pasó. Y él me mirará y dirá: Papá, ¿de verdad importa? Arlen, el hermano gemelo de Allen y administrador escolar jubilado que vive en Fort Collins, dijo que ha visto lentamente a su hermano superar los tiempos oscuros hasta llegar a un lugar no de cierre, sino de satisfacción. Durante años lo miraba y veía a un hombre muerto caminando. La gente habla de lo peor que le puede pasar a un padre, y yo lo vi en primera fila y fue algo horrible de ver. Pero ahora definitivamente lo veo en paz. Jocelyn dijo que ella también ha notado que su padre se ha curado, pero sabe que lo que podría haber sido sigue siendo esa piedra en el zapato de ambos. Probablemente nunca sepamos exactamente qué le pasó a Jared, pero de alguna manera lo aceptamos con tranquilidad. Aún así, cuando piensas en todas las cosas que te perdiste en esos 20 años, eso hace que lo extrañe aún más. Nelson y Smith dijeron que han llegado lo más cerca posible de la paz con el caso. No es una paz completa debido al resultado, pero sienten que hicieron todo lo posible para encontrar a Jared con vida. Ambos creen que Jared fue asesinado rápidamente por un puma antes de que los llamaran. No tengo ningún deseo de intentar cambiar la opinión de alguien sobre lo que pasó. Estamos 95% o 99% seguros de lo que le pasó a Jared. Lo que sí sé es que si voy a una reunión de búsqueda y rescate hoy y menciono el nombre de Jared Atadero, habrá lágrimas. Todos querían un resultado diferente, y es algo que esta gente se llevará a la tumba. Allen y Deborah han apoyado una serie de iniciativas para ayudar a financiar equipos de búsqueda y rescate desde la muerte de Jared. Y esos resentimientos durante la búsqueda han dado paso a la admiración por las difíciles tareas de las fuerzas del orden y los buscadores. En aquel entonces, todos empezábamos en diferentes lugares allá arriba en esa montaña. Hoy, lo importante es dónde terminamos. Todos podemos empezar en diferentes lugares y aún así terminar en el mismo lugar. Necesito darles un abrazo a todas esas personas porque son ángeles de Dios. Siempre le digo a la gente que el dolor es un reflejo directo del amor. Cuanto más amas algo, más te va a doler. Mi dolor fue intenso porque mi amor por Jared era intenso. Pero llega un momento en el que miras atrás y dices que lo mejor del mundo es la paz que tenemos. No hay nada más importante que tener paz y alegría en tu vida. Y finalmente, siento esa paz. ¿Qué crees tú que le sucedió a este pequeño niño?
Me gustaría leer tu opinión. A continuación puedes ver el caso de 2 cazadores que murieron en circunstancias muy extrañas en el bosque. Y si deseas ver los próximos videos, te invito a suscribirte y darle me gusta para llegar a más personas. Gracias por ver.